Algunos chilangos no visitan el castillo de Chapultepec. Algunos lo conocieron en sus excursiones de primaria, y esa fue la última vez que lo visitaron. Otros solo vienen a la fuerza cuando tienen familiares foráneos que insisten en visitarlo. Y un buen porcentaje, la cual no tengo la estadística exacta, pero de seguro es alto, simplemente nunca han venido. Así como lo oyes, jamás han subido a este lugar tan maravilloso. Visitando el castillo de Chapultepec, el lugar menos visitado por los capitalinos. Y aunque los capitalinos no sean tan aventados como Juan Escutia, que hace un chiste de mal gusto, acompáñanos para explorar esta joya nacional. Cuando algo está muy cerca o disponible todo el tiempo, perdemos el sentido de urgencia por explorarlo. El atractivo pierde su novedad simplemente por estar ahí siempre. Se convierte en parte del fondo cotidiano, como aquellas revistas viejas de TV y novelas que sabes que tienes en el baño, y aún así las sigues conservando aunque ya no las leas. Pero no siempre fue así. Posiblemente hace 5 siglos, los recién llegados del viejo continente se quedaron asombrados de lo bonito que era este bosque. Durante el virreinato de la Nueva España, se le encargó a Bernardo de Gálvez la construcción de una residencia en lo alto de las lomas de Chapultepec. Este lugar ya era muy popular entre los virreyes desde el siglo XVI. Venían a descansar, a pasear por los jardines y hasta practicar la cacería. Era como una escapadita de rutina, un sitio donde podían alojarse y disfrutar de la naturaleza. Quizás nosotros llegamos con el mismo entusiasmo con el que venían los virreyes hace siglos. La única diferencia fue que a nosotros nos cobraron 100 pesos por entrar. Cuando empezamos a subir la loma rumbo al castillo de Chapultepec, yo venía bien confiado con la idea de subirme al famoso camioncito que te llevaba hasta la entrada. De joven, me tocó subirme con mis papás y la verdad, esperaba repetir la experiencia. Como que sentía que esto era parte del paseo. Pero me llevé con una sorpresa. Y no de las buenas, ¿eh? Resulta que el servicio del camioncito desapareció después de la pandemia. Así que no quedó de otra más que subir a la Española. O sea, caminando. Y aunque al principio pensé que la subida iba a estar pesada, la verdad fue que terminé disfrutándola. Las pláticas se escuchaban entre los visitantes, los cuales unos parecían rusos, gringos, guatemaltecos y sonorenses. De locales, solo los de seguridad. Después de caminar menos de 1 kilómetro, ya estábamos llegando a las rejas del castillo. Abajo, donde compramos los boletos, yo pensaba que ese era el único punto de control. Pero al llegar a la cima, me di un pequeño susto. Pensé que había perdido los boletos. Y no me asusté porque pensé que había perdido el boleto de 100 pesos. La verdad era que no quería bajar otra vez y volver a subir. Pero por suerte, los encontré en mis bolsillos hechos bola. Cuando pasamos las rejas principales de este castillo, nos encontramos con el patio central, el cual arquitectónicamente encaja armoniosamente con el resto de este edificio, el cual viene siendo un espacio muy importante dentro del castillo, ya que conecta con otras partes del museo. Y escuchaste bien, este castillo se declaró en 1944 Decreto Nacional como el Museo Nacional de Historia. Y de seguro ya notaste que he repetido la palabra nacional varias veces, o sea, muy repetitivo. Pero la verdad de las cosas es que este lugar es tan patriótico que ni el himno nacional lo supera. Lo siento, otro chiste de papá. Un lugar que alberga más de 100,000 objetos artísticos e históricos que forman parte del acervo cultural de este gran país de México. Esta edificación ha tenido varios usos a lo largo de su existencia. Digamos que los primeros 100 y pico de años de este lugar fueron un poco turbulentos. El castillo de Chapultepec
Comenzó su construcción entre 1785 y 1787, pero tuvo algunas interrupciones para terminar su edificación principal. Y no fue hasta en 1864 cuando se dio por terminada. ¿Pero qué fue lo que pasó y por qué pararon la construcción de esta vivienda virreinal? La historia nos cuenta que se mandó una orden desde Madrid suspendiendo la construcción por problemas administrativos. Bueno, ya le agregué mi salsa a los tacos, pero pues eso quiero pensar. Después de casi 2 décadas abandonado, en 1806, el Ayuntamiento de México toma posesión de este inmueble, con la intención de seguir avanzando con la edificación. Pero la construcción vuelve a tener otra pausa, ya que en 1810 se declaró la Guerra de la Independencia en México. En 1819, un temblor hizo que algunas de las paredes de este palacio se cayeran, donde descubrieron que el arquitecto le metía más arena que cemento. Bueno, esa es otra de las que me inventé. La independencia concluye en 1821, donde los libros nos cuentan que el primer día después de la victoria, el ejército trigarante sale desde este palacio con un desfile hacia el centro de la Ciudad de México. El edificio pasa por varias remodelaciones para finalmente adaptarlo para un colegio militar en 1840. Pero en 1847, Estados Unidos emprendió una embestida para tomar la Ciudad de México. El relato dice que en el segundo día de la batalla, 6 jóvenes cadetes del colegio militar dejaron su vida protegiendo el castillo y la nación. Pero en esta ocasión, México no salió victorioso. Esta invasión le costó a México medio territorio, y el castillo cerró este trágico capítulo, el cual sufrió varios daños significativos. Les puedo decir que este museo nos hace visualizar la historia de cómo el país de México ha cambiado desde su turbulento inicio. Y aunque no soy un experto en la materia, investigo lo mejor que puedo para darles la historia más precisa que les puedo narrar. En veces algunos expertos lo toman a mal o malinterpretan mis intenciones, pero bueno, como decía mi abuela, ni que fuera pan dulce para caerle bien a todos. Estos lugares son muy bonitos y exponen piezas antiguas, las cuales, si les ponemos un poquito de imaginación, nos transportan a aquellos lugares que nos hacen sentir una experiencia. Lo interesante de este castillo es que su intrigante historia no termina ahí. Cuando Benito Juárez fungía como presidente de la República, la cual duró más de una década, había un grupo de conservadores mexicanos, los cuales buscaban establecer una monarquía en el país. Digamos que eran los MAGA de ese tiempo. Descontentos por las nuevas leyes de reforma, estos viajaron a Europa para ofrecerle la corona a Maximiliano de Habsburgo, con la intención de restaurar los privilegios de la Iglesia y la élite tradicional. A Napoleón III no le desagradó esa idea y decidió intervenir buscando la idea de expandir su imperio por América, o como decían los franceses, por América Latina. En 1864, Maximiliano y su esposa Carlota son coronados como emperadores y hacen de el Palacio de Chapultepec su residencia. En el palacio se levantaron arcos neoclásicos, jardines con un toque muy europeo, adornaron el palacio con pinturas, muebles y artefactos que dejaban referencias del viejo mundo. Pero este imperio duró muy poco. El imperio no pudo con la resistencia de los liberales del gobierno de Benito Juárez. Y finalmente, Maximiliano fue derrotado y ejecutado en 1867.
El piano color amarillo que se encuentra en este salón fue un obsequio de Napoleón III por el cumpleaños número 33 de Maximiliano. Hace un par de años leí un reportaje que me dejó impresionado. Resulta que, entre semana, este lugar recibe unos 3,000 turistas al día, y de esos, 2,000 son extranjeros. Sí, 2,000 vienen de todos lados: Brasil, Rusia, Estados Unidos, Corea del Sur, España, entre otros. De los 1,000 turistas nacionales, el 37% son de otros estados. Lo que quiere decir que también hay mucho paisano que tuvo que tomar camión, avión o convencer a su primo de prestarle el coche para llegar. Pero el verdadero despapalle, visitantes, sucede los domingos, cuando la entrada es gratuita. Este día entran alrededor de 30,000 personas. Sí, 30,000. Es como si metieran medio estadio Azteca al museo. Y de toda esta multitud, solo 1 de cada 10 es extranjero. Ahí están las estadísticas. Yo no las inventé, nomás las comparto. Y bueno, con tanto turista visitando este lugar, ya sean locales, extranjeros, curiosos o perdidos, uno se pregunta, ¿qué es lo que tiene este sitio que atrae a tanta gente? La respuesta es clara, está en su historia. Porque antes de que esto fuera un imán turístico con miles de visitantes los domingos, fue escenario de momentos clave para entender el rumbo de México. Y hablando de historia, ¿quién creen que tuvo una enorme influencia aquí? Exacto, Porfirio Díaz, el eterno presidente de México. Porque gobernar 6 años no era suficiente. Él se aventó más de 30. Con pausas y regresos como si fuera serie del Chavo del Ocho. Así que para entender por qué este lugar es tan importante, hay que regresar en el tiempo a una época donde la modernidad llegaba con ferrocarriles, telégrafos y represión. Algunos años después de la presidencia de Benito Juárez, en 1876 Porfirio Díaz llega al poder en un golpe de estado. En 1884, Porfirio Díaz hace del castillo de Chapultepec su residencia. En estos años, el castillo se embellece aún más, donde Díaz ordenó diversas mejoras, las cuales estaban inspiradas en arquitectura y cultura francesa. A finales de 1910, el pueblo se levanta en armas para derrocar el gobierno de Porfirio Díaz, el cual había estado en el poder por 36 años. El 25 de mayo de 1911, Díaz firma su renuncia a la presidencia en el castillo de Chapultepec y se exilió a Francia. Después del porfiriato, varios presidentes mexicanos eligieron el castillo de Chapultepec como su residencia oficial. Entre ellos se encuentran Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Pascual Ortiz Rubio y Emilio Portes Gil. Pero todo cambió en 1939, cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río firmó un decreto que transformó este espacio en algo más que una residencia. Lo declaró sede del Museo Nacional de Historia. Eso sí, no fue hasta 1944 que el castillo abrió oficialmente sus puertas al público, permitiendo que cualquier persona pudiera recorrer sus salones, jardines y pasillos cargados de historia.
No valorar lo que tienes frente a ti no es un simple descuido. Es una mezcla de familiaridad, rutina, percepción social y subestimación cultural. Superarlo requiere cambiar la mirada. A veces, crecemos con un castillo frente a nosotros, pero nunca entramos. Caminamos sus parques, pasamos en bici frente a sus muros, pero jamás subimos sus escaleras. Está ahí desde siempre, tan cerca que se vuelve invisible. Nos contaron la historia sobre derrotas y victorias, pero no nos contaron que esa historia también es nuestra. Vemos las cosas de lejos como quien ve una estrella, hermosa pero inalcanzable, aunque estaba a solo unas cuadras. Creímos que siempre estaría ahí, que podríamos venir cuando se nos antojara, pero nunca se nos antojó, hasta que un día ya no pudimos. A veces la vida se encarga de quitarnos lo que nunca supimos que teníamos, y ahí entendimos algo. Que no hay que cruzar el mundo para descubrir algo valioso. A veces lo más grande está justo donde empezamos, solo que no lo habíamos visto con el corazón. Y pues bueno, plebada, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado este recorrido por el castillo de Chapultepec. No olvides de suscribirte y ahí nos vemos para la próxima.